Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la comunicación serial. Vamos a dar un par de ejemplos, primero utilizando un sensor analógico de temperatura y después utilizando un potenciómetro. La comunicación serial es un protocolo en el que se manda un bit a la vez de nuestra codificación serial. Usualmente nuestra tarjeta Arduino envía la información a la PC, a una computadora personal, y ahí podemos desplegar la información. Ambos, tanto emisor como receptor, es decir, la tarjeta y nuestra computadora, tienen que ponerse de acuerdo a qué velocidad se va a estar realizando la información. De otra manera no se van a entender. Entonces, para la transmisión serial existe lo que se conoce velocidad de transmisión en bauts, que quiere decir bits por segundo. Hay una serie de valores típicos. El valor por emisión es 9600, pero físicamente se pueden establecer comunicaciones hasta 115.200 bauts con las tarjetas Arduino. La comunicación serial se maneja utilizando instrucciones muy sencillas del tipo serial.print y entre paréntesis el dato. Si ponemos un número directo, se envía el número 78. Si ponemos un número con decimales, 1.23456, solo se envían los dos primeros, 1.23. Si ponemos una n entre comas sencillas, pues se envía la letra n. Si enviamos entre comillas dobles arriba los pumas, se envía "¿Cómo no te voy a querer?". Y si enviamos print ln, se envía un retorno de carro. Aquí podemos no enviar nada, incluir nada, o simplemente comillas sencillas abiertas y cerradas. La diferencia entre comillas sencilla envía una sola letra, y cuando queremos enviar una frase se utilizan las comillas dobles. Este caso sencillo envía una cadena nula o cadena vacía. Hay otra opción como utilizar la diagonal T. Bueno, noten el sentido de la diagonal. Esto envía un tabulador, es decir, genera un pequeño número de espacios. Observen cómo en todos los casos utilizo simplemente la palabra print. Si utilizo una secuencia de impresiones de comandos serial print, pues lo que envío a continuación se escribe a la derecha. Y si quiero comenzar a escribir en una nueva línea, tengo que utilizar la versión print ln. ln es por line feed. Y bien, el tabulador es muy útil para organizar datos en Excel. Es decir, los datos podrían ser almacenados en un archivo de texto y después abiertos en una hoja de datos. La aplicación clásica pues es tomar lectura de un sensor, el Arduino la interpreta y después envía el dato a la computadora para desplegarlo. ¿Cómo se trabaja la comunicación serial? Bueno, primero tengo que inicializarla y después simplemente enviar los datos. ¿Cómo se inicializa? Se utiliza la instrucción dentro de el bloque de setup, la instrucción serial.begin y entre paréntesis la velocidad de comunicación. Y después para enviar un dato simplemente utilizo la sentencia serial.print y por ejemplo entre paréntesis hola mundo. Aquí enviaré mi primer mensaje a una PC. Si quiero enviar el dato de temperatura puede ser un valor entero o punto flotante. La función print se encarga de convertirlo en una cadena.
Entonces, con esta instrucción muy sencilla puedo enviar el dato de temperatura. Como ejemplo podemos utilizar nuestro sensor de temperatura, en esta imagen un LM35, y como ejemplo vamos a platicar el código utilizando lo que sería utilizando este sensor. El programa podría ir así. Hablaríamos nada más del programa principal, pero que ya manejamos muy bien los detalles de la configuración, de la declaración de variables y la inicialización. Entonces nuestro programa principal sería el siguiente: nuestras sentencias típicas para leer el canal analógico, que estaría conectado a la terminal A0, la conversión a milivolts, la conversión a temperatura. Lo novedoso sería el utilizar la sentencia serial.print. Aquí enviamos un primer letrero, después enviamos la variable temperatura, todavía estamos en el mismo renglón, y luego enviamos la etiqueta grados centígrados. Noten como aquí he añadido un espacio igual acá para que no se encimen las cadenas de caracteres. Esta última sentencia println indica que al final de la impresión se va a avanzar a la siguiente línea. Entonces envía el letrero y cambia de línea. Después genera un retardo. En el ambiente de Arduino, si ya tengo mi programa cargado, para habilitar la recepción de señales seriales, pues tendría que ir a la pestaña de herramientas y abrir el monitor serie. Y una vez que está corriendo el programa en el Arduino, abro el monitor serial y entonces observaría algo parecido a esto. Esta es la ventana del monitor serial del ambiente Arduino. Y hay que ajustar esta pestaña de configuraciones a la velocidad que haya yo designado en la inicialización de la comunicación serial. Si puse 9600, bueno, aquí debo de poner 9600. Una primera pista de que no está bien ajustada la velocidad de configuración es que recibo pura basura. Ahora bien, en Tinkercad, ¿cómo lo haría? Bueno, cargo mi programa. En este caso estaría utilizando no el sensor LM35, sino el TMP36. Y hay una línea misteriosa que les voy a dejar como ejercicio, que la editen, que la definan. Entonces también podemos simular aquí comunicación serial. Hay que fijarnos que al final de nuestra ventana de código está el botón monitor serie. Entonces le damos clic a monitor serie, se va a abrir un pequeño recuadro y después podemos dar iniciar simulación. Y una vez que iniciamos la simulación y le damos clic al sensor, podemos ajustar la temperatura con esta barrita. Y aquí en este recuadro vamos a empezar a recibir las etiquetas que hayamos definido. Temp, en este caso temp 2 puntos, el valor de la temperatura y la etiqueta grados centígrados. Impresionante y divertido, y parece que no es complicado, ¿verdad? Bien, ahora podemos hacer otro ejemplo. Si en lugar del sensor de temperatura ponemos un potenciómetro, podemos hacer algo muy interesante. El potenciómetro nos va a poder generar voltajes entre 0 y 5 volts conforme lo vayamos girando. En esta es una imagen de otro programa de dibujo, no es el ambiente de simulación, pero también hay potenciómetros en nuestra herramienta de Tinkercad. Y podríamos hacer un programa que se encargue de mandar el código que se lee, que lee el convertidor analógico digital, y el voltaje que se calcula como resultado de la conversión. Esto es un ejercicio muy interesante para ver cuál es la relación entre los códigos que entrega el convertidor analógico digital y el cálculo del voltaje.
Noten cómo aquí el programa cambió la velocidad. Eso tendría que ser empatado en el código. Y bueno, en este momento solo voy a explicar lo que sería el programa principal para mandar estos dos datos, que sería el código de la conversión y el voltaje en volts. Entonces aquí tengo la clásica instrucción para leer el sensor, el pin donde está conectado, en este caso no el sensor sino el potenciómetro, y pues simplemente mando directamente por el puerto serial el valor del sensor. Después introduzco un tabulador, hago el cálculo del voltaje. Observen que en lugar de 5000 milivolts pongo simplemente 5, entonces lo va a convertir a volts. Después imprimo o mando por el puerto serial el valor del voltaje. El voltaje debe haber sido definido como una variable de punto flotante. LN implica que después de mandar el valor de voltaje va a avanzar a la siguiente línea y un pequeño retraso. Y con este programa principal, pues yo sería capaz de visualizar esto. Este es un ejemplo de la ventana de comunicación serial, el monitor serial de el ambiente Arduino. Y bueno, como ejercicio les propongo pues utilizar el programa, generar un programa para leer la temperatura utilizando en este caso, pues en el caso físico el LM35 y en el caso de simulación el TMP36, y enviar por el puerto serial no solo los dos datos que estaba yo ejemplificando, sino el dato de la conversión, o sea, valor sensor, el dato del valor del voltaje y por último el valor de la temperatura. Para hacer esto pues pueden utilizar el mismo circuito. Si usan la versión Tinkercad pues tendrán que reemplazar este sensor por el TMP36. Y por el momento sería todo. Muchas gracias y hasta la siguiente.